Bien, amigos, nos encontramos como siempre, como todos los miércoles, con la grata presencia del doctor Aurelio Ochoa Lencastre, para más señas cusqueño. Además, Aurelio, buenas noches, muchas gracias Ricardo, por estar buenas noches, a tus órdenes. Nuevamente con nosotros. Bueno, la falta de gas, la escasez de gas afecta pues la posibilidad de desarrollar los pocos proyectos petroquímicos que podrían empezar a implementarse en el país. Y digo pocos pues porque la política energética hace que el desarrollo de una industria petroquímica en el país caramba, se duerma el sueño de los justos, pues probablemente hasta dentro de por lo menos un lustro, una década, ¿no? O soy muy optimista. Bueno, fíjate, justamente acaba de salir en El Comercio un artículo con relación al tema de las petroquímicas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nos han estado meciendo desde el año 2006, cuando ingresó este gobierno. En esa oportunidad, estamos hablando de finales del 2006, se dijo, hay 17 empresas que tienen interés petroquímicas de gran envergadura, o sea, de talla mundial, de invertir en petroquímica en el Perú, dado que tenemos ingentes recursos gasíferos. Entonces todo el mundo se alegró, nos alegramos, evidentemente. Por supuesto. Pero a la vez también esto ocasionó que a nivel internacional todas estas empresas lógicamente se pasaran y viniesen al Perú. Vinieron justamente el año 2007 en este caso, o sea, porque el año 2006, el segundo semestre, invitó el señor García. Entonces vinieron. Y cuando vinieron al Perú, tocaron las puertas pues, del concesionario de Camisea, le dijeron que quisiéramos ver las cifras, ¿no? Entonces, como vinieron con su gente, con sus geólogos, sus ingenieros, entonces, cuando revisaron, le dijeron, oiga, pero acá no hay reservas. No, sí, que vamos a buscar, que vamos a encontrar los próximos años, que por acá, la mesía de siempre, no sea lo que hoy día seguimos escuchando, o sea, estamos hablando 2007. 2 años después de la llegada del gas a Camisea, a Lima. Efectivamente, entonces, ¿qué pasa? El año 2004 llegó, o sea, ya estábamos casi en el tercer año. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en ese momento, todas estas empresas con mucho interés en invertir, porque lógicamente la cuenca del Pacífico, etcétera, la posición geográfica pues, especial que tiene el Perú en la cuenca del Pacífico, dijeron, ese es el lugar donde vamos a invertir, Perú. Vienen las 17 empresas y, como te digo, se encuentran con la ingrata sorpresa de que no había los recursos que se les había pintado por parte de la Presidencia de la República en la reunión, en la PEJA anterior a Lima, que fue justamente en Australia. Entonces, ¿qué ocurrió? De que se decepcionaron y dijeron, oiga, pero acá el presidente nos ha señalado que hay cualquier cantidad de gas, y ustedes nos señalan como empresario, como concesionario del proyecto Camisea, de que no hay, ¿no? Y que solamente habría, con las justas, para 2 empresas, y había 150 millones de pies cúbicos. Entonces dijeron, señor, con eso no podemos hacer nada, porque nosotros para una fábrica necesitamos aproximadamente eso. Se fueron, pero aún así se quedaron para una subasta que se realizó el año 2008, a principios del 2008, y salieron 2 empresas, CF, una empresa norteamericana, y Protexa de México, ¿de acuerdo? Entonces se presentaron 6 consorcios, 6 postores, y lógicamente ganaron solamente 2, pero las otras de las 17, por supuesto, que ni siquiera se presentaron ni compraron las bases porque supieron que no había pues gas, ¿no? Bueno, de estas empresas, CF es la que se ha quedado, pero la otra, Protexa de México, como vieron que la seguían meciendo un año y medio, entonces dijo, oye, acá no hay gas, así que acá no se va a iniciar la petroquímica seguramente hasta el año 2013-2015, ¿no? Bueno, esto es así como declaró, y lógicamente esto en los mercados internacionales repercutió. Entonces, porque evidentemente había participado en una subasta, en una pseudo subasta, porque al final se dio cuenta que después de más de un año no tenía ninguna información respecto a la cantidad de gas que le iban a asignar hasta el día de hoy. Bueno, se fue Protexa, una mexicana, una empresa grande, pensaba invertir $2.000 millones, $2.000 millones en el Perú. Se fue, bueno, y ahorita, por ejemplo, tenemos lo que acaba de salir en El Comercio, ¿no? De que tanto la empresa Orica, Nitratos del Perú, y CF, hasta el momento no se les asegura gas, porque simplemente está saturado el ducto, pero sí nosotros seguimos exportando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas tenían que iniciar la construcción, la están postergando hasta que se les asegure que realmente tendrán gas, porque este tipo de proyectos tiene que tener un suministro garantizado, pero así súper garantizado, mínimo por 15 años, ¿no? Lógicamente dicen, si es más de 20 es mejor. Entonces, ¿qué pasa? Todos los que financian este tipo de proyectos no se lanzan a la aventura porque son inversiones muy elevadas, o sea, mínimo estamos hablando de $600 millones, mínimo una planta, ¿no? Pero normalmente es más de 1.000 millones. Entonces, estas 3 plantas, estas 3 empresas en este momento están en stand-by y no tienen, ¿no es cierto?, el gas para poder, con esa garantía, iniciar la construcción de las plantas, en Paracas, en Pijo, como sabemos, o en Marcona. Entonces, ¿qué pasa?
simplemente lo que podría haberse iniciado, ¿no es cierto?, una industrialización del país, porque precisamente el caso de la petroquímica, eso es lo que genera, ¿no es cierto?, muchos puestos de trabajo sobre todo, ¿no es cierto?, muchos puestos, muchos impuestos, porque hay un valor agregado que se le da al gas, mínimo de 6 veces lo que le da cuando uno quema el gas o cuando uno exporta, como lo que estamos haciendo. Entonces, por todos lados se beneficia el país, o sea, con impuestos, con mano de obra, pero sobre todo... Todas las actividades conexas que se generan. Todas las actividades conexas que normalmente un polo petroquímico genera, porque se comienzan a desarrollar una serie de industrias en los alrededores, por ejemplo, de pinturas, de llantas, en fin, de unas de plásticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Comienza, digamos, a ser un atractivo, por eso justamente se llama polo petroquímico. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente ahora, con todo lo que nos han mecido durante estos casi 5 años, pues ahora estamos a foja cero, y ahora se comprueba, y estamos viendo que es un diario, no es que estamos viendo, sino es un diario serio El Comercio, entonces viene de alertar, dice, oye, esto no se va a iniciar la construcción sino hasta el año 2013 probablemente, de tal manera que el 2016 o 17, fíjate lo que estamos hablando, estaríamos recién concluyendo la construcción de estas plantas, lo que se había ofrecido, ojo, que estarían iniciándose la construcción el año 2009, de tal manera que el año 2011, 2012 ya tuviésemos estas plantas. Hoy día estamos en el año 2011 y estamos viendo que no hay absolutamente nada, como que tampoco hay absolutamente nada sobre lo que se había determinado para el día 1 de enero de este año. Famoso gasoducto andino. El famoso gasoducto andino con su famosa primera piedra, que hasta el día de hoy, estamos 27 de enero, ¿no es cierto? Y simple y llanamente todavía no tenemos ni la primera y menos la última piedra. Y lo que habíamos señalado precisamente, ¿no? Entonces, este es otro ofrecimiento más. Se ofreció la petroquímica, no hay nada en este momento. Nada, ¿de acuerdo? Entonces, menos va a haber la petroquímica para el sur por el momento. Entonces, todo eso ha sido, digamos, estas mecidas que se han efectuado durante estos 5 o casi 5 años. Y realmente es una pena, porque cuánto hubiésemos querido que justamente comencemos a industrializarnos, porque eso justamente es la mejor manera de utilizar el gas, o sea, no quemarlo, que es lo que está ocurriendo. Quemarlo a precios pues ridículos y a precios predatorios, ¿no es cierto? Así es, el que se exporta sobre todo, ¿no? O sea, digamos, y el que se consume en el país es para quemarlo hoy día, efectivamente, y el que se exporta igual para quemarlo, pero sobre todo venderlo pues a los precios que ya justamente lo que hemos señalado, depredatorios, es decir, todos perdemos y en este momento seguimos perdiendo. Y la pregunta sería, ¿qué pasó con esos funcionarios que en su momento, no esos alcaldes, ¿no es cierto?, que pregonaban, que levantaban la bandera de Camisea, ¿no es cierto?, y después bajaron la bandera y lógicamente es probable que ahora se estén presentando en algunas listas, ¿no? O sea que simplemente, digamos, bueno, no quiero, la palabra es un poco dura, pero ¿qué cosa? ¿Vendieron su posición? Esa es una situación que habría que contemplarla y creo que los pueblos deberían precisamente, ¿no es cierto?, juzgar esta situación porque esto ha sido un engaño. Entonces, ¿cómo es que con la cuestión del gas de Camisea, ¿no es cierto?, se trabajó y al final se trabajó qué cosa? Se trabajó una candidatura o candidaturas, ¿no?, de algunos elementos que ahora seguramente van a postular al Congreso. Entonces, es una pena cómo se engaña a nuestra población, ¿no es cierto? Y al final, lógicamente, salimos perdiendo todo, Ricardo. Así es, efectivamente, muy lamentable. El público es testigo de la campaña que hicimos en defensa de los intereses del Cusco, en la macrorregión sur, finalmente el país, ¿no es cierto?, durante los meses de agosto, septiembre, de toda esa movilización que se hizo en la convención por parte de autoridades ediles, pero que lamentablemente ahora pues le han dado las espaldas a sus pueblos, ¿no? Hay que decirlo, no vamos a mencionar nombres, pero lamentablemente es lo que nosotros estamos percibiendo en este momento. Por eso hacemos votos realmente porque la población en estas elecciones vote a conciencia y elija a las personas que realmente tienen conocimiento de los temas y que van a sacar la cara por sus pueblos. Me hacen señas, Aurelio, vamos a unos pequeños cortes comerciales y continuamos.